saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde iniciar nuestra sección, un tema en 3 partes. Y quiero, en esta temática de esta semana, hablar de 3 grandes fundamentos de fe. Sí quiero titular toda esta serie, estos 3 días, 3 grandes fundamentos de fe. La razón. Están pasando tantas cosas, todo está tan acelerado, hay muchas profecías que ya se están cumpliendo al pie de la letra, y cada tanto la iglesia se altera por lo que la contingencia muestra. Y creo que es bueno, ojo con lo que voy a decir, mucha atención, creo que es bueno que la iglesia esté muy despierta a los tiempos que se están viviendo. Tenemos que estar siempre como el siervo vigilante que enseña al divino maestro. Pero me preocupa ver que un porcentaje no menor de iglesia se altera, se le turba el corazón y empieza la especulación. Y usted sabe a qué me refiero. Todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está ocurriendo con Israel, la Franja de Gaza, los pueblos palestinos, etcétera, etcétera. Y cada tanto la iglesia pareciera que se le va un poquito el foco, que tenemos grandes fundamentos de fe en lo cual descansar. Y voy a usar una terminología propia que le pueda servir a usted. Yo soy un hombre de Dios, un ministro de la palabra, independientemente del llamado al pastorado, que lo considero una honra inmerecida, un tesoro maravilloso que hay que cuidar. Pero principalmente como hombre de Dios y hombre de la palabra, así el mundo se esté cayendo a pedazos, así las tinieblas abarquen toda la tierra, y así el mismo infierno nos quiera devorar y comer con zapatos y botas, mis convicciones, mi fe debe ser inquebrantable en aquel que tiene el control y soberanía absoluto en todo. Bien, perfecto. Entonces, dado todo esto que está ocurriendo, yo quiero presentarle 3 grandes fundamentos de fe para que esté tranquilo o tranquila, aún sabiendo que el tiempo es muy breve. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Quiero presentar los 3 siguientes fundamentos de fe que creo que son los más sólidos, a pesar de que hay muchos, que podríamos resumirlo en 10 fundamentos, pero quiero presentar solamente 3. Primer fundamento que quiero presentarle para que descanse, la Trinidad de Dios. Después, segundo gran fundamento de fe, la obra de la cruz de Cristo. Y el tercer gran fundamento de fe, que es el pilar inamovible de la fe de la iglesia, la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Te parece bien? Perfecto. Y tiene mucho que ver con lo que le decía anteriormente. Porque cuando estamos claros en quién hemos creído y le conocemos de buena forma a través de las Escrituras, vamos a ir comprendiendo que Dios mismo va a ir dando cumplimiento a todo su plan profético. Pero no vamos a desesperar con las cosas que puedan ocurrir, porque nuestra fe va a estar fundamentada no en las señales que son evidencia del pronto retorno del Señor Jesús, sino que vamos a estar firmes en las promesas y en la persona de aquel que prometió y dejó escritura contundente para entenderlo. Amén. Ahora, de pasadita quiero presentar el primer gran fundamento, que es la Trinidad, para ver si alguien que está fuera de esta doctrina pueda llegar al conocimiento de salvación. A usted, amigo, solo Jesús, si llega a escuchar esto, medítelo. No me vea como un enemigo, como yo tampoco quiero verle. El problema es que usted no está siendo enemigo mío,
haciendo enemigos de la doctrina y del Dios verdadero. Así también a los amigos lejanos llamados, o se hacen llamar, los vigías de la torre, los testigos de Jehová, también les digo exactamente lo mismo. Si no comienzan a creer conforme la Escritura en un Dios trino, con todo y lo lindo que puedan parecer, van caminando rumbo al infierno. Que Dios les bendiga y les ayude. La Trinidad, título del devocional del día de hoy, la Trinidad. Y voy a sostener mi meditación, que no va a ser muy extensa, y podríamos recorrer toda la Biblia, pero le voy a presentar algunos fundamentos claves para creer en la Trinidad. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 26 y hasta el versículo 28. Génesis capítulo 1, 26 hasta el versículo 28. Búsquelo, le doy tiempo. Muchos dicen, no existe la palabra Trinidad. ¿Está bien? No existe, te lo concedo. No existe. Pero porque no existe una palabra, o no aparezca literalmente esa palabra, ¿significa que hay una doctrina que no existe? Usted, amigo mío, debe aprender a discernir lo que es explícito de lo que es implícito. Lo explícito es cuando la Biblia explica con peras y manzanas las cosas. Y el problema es que muchas veces tiene que explicarse con pera y manzana, porque debiendo ya ser maestros, aún son niños espirituales y necesitan leche. Dice el escritor de Hebreos dentro del contexto del capítulo 5 y 6. Y en otros momentos la Biblia es implícita. Significa que desde lo mismo que vamos leyendo, se va discerniendo, se va entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere transmitir. Pero ahí aparece el corazón humano, altivo, soberbio. Aparece esa parte tan nuestra de seres humanos de querer saber más que Dios. Ya, le di tiempo. Siempre le digo, ¿tiene Biblia? Bien, úsela. ¿No tiene Biblia? Bueno, cómpresela. No, y no me venga a criticar. A veces hay quienes tienen para la cajita de vino, pero les cuesta comprarse una Biblia. O hay otros que tienen el mejor celular de gama de 1 millón de pesos y lloran por comprarse una Biblia de 30.000 pesos chilenos. ¿Ya? Perfecto. ¿Lo encontró? Vamos, leamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y su palabra dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Palabra de Dios, fiel y verdadera. ¿Por qué he tomado esto? Y precisamente en el libro del Génesis, en el capítulo 1. Para que se entienda que desde Génesis a Apocalipsis, recorriendo toda la Escritura y buscando con calma, siempre aparece la Trinidad presente. Aleluya. Es como que alguien pasara la ley y dijera Trinidad presente en Génesis. Éxodo, Trinidad presente. Levítico, Trinidad presente. Números, Trinidad presente. Deuteronomio, Trinidad presente. Josué, Trinidad presente. Jueces, Trinidad presente. Ruth, Trinidad presente. Primer y segundo libro de Samuel, Trinidad presente. Primer y segundo libro de Reyes, Trinidad presente. Primer y segundo libro de Crónicas, Trinidad presente. Libros de Esdras, Nehemías y Esther, Trinidad presente.
Libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, Trinidad presente. Libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Trinidad presente. Libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, Trinidad presente. Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Trinidad presente. Libro de los Hechos de los Apóstoles, Trinidad presente. Libro de Romanos, Trinidad presente. Primera, segunda los Corintios, Trinidad presente. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda los Tesalonicenses, Trinidad presente. Primera, segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Trinidad presente. Primera, Hebreos, primera. Segunda de Pedro, pero antes, Santiago, Trinidad presente. Primera, segunda, tercera de Juan, Trinidad presente. Judas, no el traidor, el hermano de Cristo, Trinidad presente. Y Apocalipsis, Trinidad presente, bendito el nombre del Señor. En 66 hermosos libros que componen la Sagrada Escritura, la Biblia, la Trinidad dice presente. Y veamos por qué dice presente en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. El versículo 28 nos muestra el por qué y el para qué, el propósito de la creación del hombre. Dios crea al hombre por puro afecto de su amor y su buena voluntad. Pero lo crea para que el hombre esté en comunión con él, para que le adore y para que el hombre también pueda ser un administrador de la gracia bajo el gobierno de Dios. Y lo crea bajo un modelo que ahora los pervertidos de este mundo, apoyados por los pervertidos que dictan leyes, quieren cambiar ese modelo de varón y hembra, hombre y mujer. Y el fruto de perpetuidad, los hijos. Célula social, la familia. Señores pervertidos y señores políticos mentirosos que no quieren legislar a favor de Dios, sino que están legislando a favor del pecado. Tomen nota. Pero cuando se nos dice en el 27 que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, en forma dual, hay que entender cómo Dios, en forma trina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual muchos niegan, estuvieron en un concilio, en una reunión, tomando un acuerdo perfecto que delinea, demarca, evidencia la naturaleza y la esencia misma de Dios. Ahora, conociendo en el ambiente que me toca mover, no va a faltar el sabio en su propia opinión que me va a decir, pero es que la Reina Valera tiene tanta falencia y siempre atacan a la Reina Valera. Atáquela, no me hago ningún problema, atáquela. Pero le puedo decir que aún las versiones más apegadas a los textos originales, cuando me refiero a textos originales, estoy claro que no me refiero a los papiros primeros, no, me refiero, cuando digo originales, apegados al lenguaje propio en que fue escrito. Los textos más apegados al hebreo en el cual se escribió el Antiguo Testamento, como la Biblia textual, y si no lo cree, cómprese una o baje una versión de ella, y se va a dar cuenta que en partes claves, Reina Valera 1960 jamás ha traicionado el contexto como versiones más modernas que sí lo están traicionando. Entonces, ¿la Reina Valera es una Biblia confiable? Por supuesto que sí. Aunque a veces con un lenguaje un poquito difícil. Pero esto es sencillo. Tenga un diccionario bíblico a mano o un simple diccionario de la lengua
española en nuestro caso, para que entienda ciertas palabras. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué es longanimidad? ¿Qué es concupiscencia? ¿Eh? Dos palabritas. ¿Qué es lujuria? Longanimidad, la grandeza de ánimo de Dios de salvarnos aun siendo miserables pecadores. Lujuria, pasión sexual desenfrenada. Concupiscencia, deseo carnal, engañoso. En resumidas cuentas, allá apuntamos. Entonces, no me digan que Reina Valera 1960, que es la Biblia tradicional en muchos movimientos y muchas iglesias, incluyendo la cual pertenezco y me debo, que es nuestra Biblia oficial, es no recomendable, es total y completamente recomendable y fiable. Y miren lo que dice acá, entremos de lleno. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Hablando de animales, señores, solo Jesús y testigos de Jehová. Voy a hacer un pequeño ejercicio para darles a reconocer el error grave en el que están, y a la amada iglesia para que deje de especular y tener temor por todas las señales que se están cumpliendo, y afirmemos nuestro caminar en los fundamentos de fe, en el Dios que alabamos y las promesas que ha dejado. Les voy a hacer este ejercicio. La iglesia se va a fortalecer en lo que voy a presentar, y los que están torcidos, espero de parte de Dios que se enderecen. Y si no se endereza, no podrán decir en el día del juicio no tuvimos testigo, porque sí, van a tener testigos, la misma palabra, y hombres de Dios, que no temblamos en decirle las 5 verdades a los mentirosos. Escúcheme bien, le voy a conceder esto. Ustedes nos atacan, solo Jesús, de que adoramos un Dios de 3 cabezas. Ya, perfecto, te lo puedo conceder. Tú, que eres testigo de Jehová, siempre dices que Jehová es uno solo, y no aceptas que haya un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Solo aceptas que hay un Padre, y que el Hijo es menor que el Padre, y que el Espíritu Santo es una manifestación del poder de Dios. Sí, es sencillo. Y el solo Jesús va a decir, no, Jesús es Dios y se ha manifestado en los diferentes tiempos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te lo voy a conceder. Hagamos este ejercicio. Ya, Dios, partamos con usted, amigo, solo Jesús. Dios, a tu manera, es solo Jesús y se muestra en 3 personas. O en 3 maneras, perdón, en 3 maneras. Hagamos este ejercicio. Voy a leer cómo tendría que ser la doctrina del solo Jesús, cuando nos acusa a nosotros de adorar un Dios de 3 cabezas. Es decir, yo estoy equivocado, tú estás en la razón. Significa que yo tengo que presentarte a 3 dioses que parecen uno. Te lo concedo, mira cómo voy a leer. Y el Señor sabe que lo hago para su gloria. Si tú tienes razón, amigo solo Jesús, aquí debiese decir lo siguiente: hagamos al hombre a nuestras imágenes, conforme a nuestras semejanzas. ¿Ah? Ahora, el versículo 27 debiese decir: y creó Dios al hombre a sus imágenes. A imágenes de Dios lo creó. Te pregunto, tu Biblia y mi Biblia y otras versiones más apegadas a los textos originales, ¿dicen eso? Respóndeme. Dale, de inmediato. Táchame de mentiroso y dime que soy un pervertido. Dímelo. ¿Te estás dando cuenta quién es el mentiroso y el pervertido? Porque en tu Biblia, a menos que la hayas manipulado, dice exactamente lo que dice en Reina Valera 1960. Ahora, señores testigos de Jehová, hagamos el mismo ejercicio con ustedes, y amada iglesia, entiéndelo.
Amada iglesia verdadera, ponte firme los zapatos del Evangelio para que nadie te mueva de tu fundamento. Y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, te afirmas en la doctrina genuina. Escúchenme bien, señores testigos de Jehová. ¡Yuhu! ¡Testiguines! ¡Jejeje! Escúchenme, estoy acá, ponga atención. No se tapen los oídos, amigos, y tampoco gruña con los dientes entrecerrados. Ahora, por último, ojalá se mordiese la lengua ahí donde aprieta los dientes. Ya, tú tienes razón. Dios es uno solo y no acepta la idea de un Dios en tres personas. Se lo voy a conceder. Tendría que leerse de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y señores, los peces del mar y las aves de los cielos. ¿Ya? Y el versículo 27 tendría que decir así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Ve que tengo razón? Me va a decir. Ya, en la segunda parte se lo voy a conceder. Y le voy a explicar por qué en esa sola parte tiene razón. El ser humano, a partir de un Dios trino, fue creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ahora le pregunto, amigo solo Jesús y amigo testiguín, le voy a preguntar algo. ¿Cuántas partes compone su ser? ¿Ah? ¿Qué es lo que es usted? ¿Una masa, una pelota de carne? ¿Solo un cuerpo? ¿Qué es usted? ¿Un fantasma tipo Gasparín que anda por ahí dando vueltas? ¿O qué es usted? ¿Solo un espíritu que anda como espíritu chocarrero asustando a la gente? Respóndame, ¿qué es usted? Respóndame, usted es el sabio, yo soy el ignorante. ¿Qué es usted? Cuando hablo con un solo Jesús o un testigo de Jehová, ¿estoy hablando de un espíritu? Cuando interactúo con alguno de ustedes, ¿le estoy hablando solamente a un alma? Claro, lo que pasa es que los testigos de Jehová dicen que Ezequiel 18 dice que el alma que pecare esa morirá. ¿Ve? Alma. No están entendiendo nada. Es clara la Biblia cuando hace la separación entre alma, espíritu y cuerpo. Trinidad, tricotomía. Un Dios en tres personas creó un ser semejante a Él, en imagen de Él, para estar en comunión con Él y le adore, que es superior a los animales y en potencia poco menor que los ángeles. Lo enseña el contexto de el primer capítulo de Hebreos. También aplicado a Cristo, que en lo humano, en lo carnal, se hizo poco menor que los ángeles, pero en esencia divina superior a todos, porque es Dios en la carne. Pero en el neto contexto humano, claro que somos menores que los ángeles en cuanto a nuestras capacidades, porque estamos sujetos a las leyes que Dios dejó determinadas en el ambiente en que vivimos. Pero en esencia vamos a ser mucho superiores a los ángeles, porque solo el ser humano posee imagen y semejanza de Dios. Entonces, si hay un Dios en tres partes, o un Dios, perdón, en tres personas, un Dios en tres personas, ¿por qué cuesta tanto creer que creó un ser en tres partes? Y usted me va a tener que conceder, le guste o le disguste, que usted es un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo humano. Muéstrame por Biblia, lo muestro. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Todavía no te convences? Bueno, veamos la aplicación de la palabra sobre la vida del individuo, sobre la vida del ser creado. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Presenta la eficacia de la espada del Espíritu, que es la ilustración perfecta de la palabra. Y dice que es capaz de traspasarnos en espíritu, es capaz de traspasarnos en alma y es capaz de traspasarnos incluso hasta los tuétanos de los huesos. Para que veamos lo poderosa que es la palabra. ¿Vas a negar eso? ¡Qué bien! Arranca la hoja. Arráncala.
Te lo concedo, arranca, rompe la hoja en la pedazo. Pero asimismo, a cual tú estás negando te va a hacer pedazo y te va a quemar en el infierno. Y no te lo digo como amenaza, lo digo como amor. Y amada iglesia del Señor, tú que cavilas entre dos pensamientos, que estás atemorizado porque Israel está siendo atacado, estás atemorizado por todas las señales. Oye, calma. En vez de estar atemorizado, ¿por qué no estás en gozo? ¿Cómo en gozo, pastor? Porque significa que Cristo pronto viene. ¿O es que estás sin las maletas arregladas? Yuhu. ¿O tienes temor porque no tienes seguridad de salvación? ¿O tienes duda que has nacido de nuevo? ¿O tus convicciones son solamente una maqueta y no una contundencia genuina en tu espíritu? Ajá. Volvamos acá. Ahora, voy a presentar lo que es Trinidad en una palabra muy sencilla. Dios es uno, pero al mismo tiempo tres. Lo que no están entendiendo es que no significa que sea uno en cantidad, por favor. Es uno en unidad. Pastor, y el Shema Israel, Deuteronomio 6:4 en adelante, ahí dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y hay que adorarle y llamarle con todo. Sí, perfecto. Pero lee bien el Shema. Por 3 veces se nombra a Jehová. La bendición sacerdotal, pastor, aquí lo caso, en la bendición sacerdotal. Dice que Jehová nos bendiga y nos guarde. Pero la bendición sacerdotal del contexto del libro de Números capítulo 6, 3 veces se habla de la bendición de Jehová sobre nosotros. En los atributos, pastor, en los atributos de Dios, nunca se explica que Dios es trino. ¿Seguro? Seguro, jaja. Te invito, lee Isaías capítulo 6, lee Apocalipsis capítulo 4. Los seres celestiales, los seres vivientes, los seres de fuego, los seres cercanos al trono de Dios. Allá en Isaías, cuando tiene la tremenda visión en el templo, los días del rey Usías, muerto por ser un perverso también. Y Isaías en el templo viendo la gloria de Dios. ¿Cuántas veces pronuncia la palabra santo? Léela tú, ya que tú eres el sabio, léela. Te voy a ayudar. Santo, santo, santo. Aleluya. Juan, el teólogo en Apocalipsis 4, cuando ve los seres vivientes, ¿qué dicen los seres vivientes? Santo, santo, santo. ¿Qué significa, amiguito mío? Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu de Dios. ¿Estás entendiendo? Pequeños saltamontes. ¿Estás entendiendo, amigo querido, que dices saber y no sabes? ¿Que dices ser y no eres? Y tú, amada iglesia, estás afirmando tu fe en este Dios que como Padre prometió estar por su pueblo, que como Hijo, cumpliendo Isaías 7:14, vino como Emmanuel, Dios con su pueblo, y que en el contexto de San Juan 14 prometió que el Espíritu Santo estaría en su pueblo. ¿Todavía no entienden que Dios es por nosotros, con nosotros y en nosotros? Es que, ¿cómo explica eso del santo, santo, santo? Sencillo. De los infinitos e infinitos atributos divinos, el único atributo que es superlativo, es decir, el único que se pronuncia por 3 veces en la Escritura es santo, porque la santidad es la esencia misma de Dios, así como el amor es su naturaleza expresiva. No te quiero enredar, pero esto en teología se llama la ontología de Dios, el propio ser de Dios. En el propio ser de Dios, su esencia maravillosa es su santidad, su perfume de personalidad, pero su naturaleza expresiva es el amor. Pero nunca la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. Dios es justo, justo, justo. No, dice santo, santo, santo. Ahora, voy terminando. Entiende lo que voy a leer, conforme a Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos
más de uno, pero en esencia uno en comunión con dos más. Entonces dijo Dios, hagamos lenguaje plural. Y tú tienes que concederme que el plural involucra más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces yo no adoro un Dios de tres cabezas, Señor solo Jesús. Porque te dije, te lo concedo. Yo, para que tú tengas razón, tendría que leer, hagamos al hombre a nuestras imágenes, conforme a nuestras semejanzas. Pero en tu Biblia, como en la mía, dice así, hagamos al hombre, plural, más de uno, a nuestra imagen, singular, uno. ¿Estás entendiendo? No significa que uno tenga que ver con cantidad, significa que tiene que ver con unidad de propósito. Por eso en teología se dice que Dios es coeterno y coigual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, ahora te caso, estás diciendo. Este es mi caballito de batalla. San Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo lo explicas? Sencillo. ¿Tienes esposa? Sí, perfecto. ¿Tu esposa y tú son el mismo? Pastor, ¿tu esposa y tú son el mismo? No. Yo soy uno y mi esposa es otra. Pero son una sola carne porque están en unidad. Por lo tanto, el Padre y el Hijo se diferencian claramente como se diferencia el Espíritu. Pero están en unidad. Es unidad, no cantidad, el significado de uno. Ahora, te concedo, rompe la hojita de San Mateo 13, el bautismo en agua del Señor Jesús. Y explícame, ¿cómo hubo uno que estaba saliendo del agua? ¿Cómo se escucha una voz del cielo que testifica el hecho? Y cómo en el único momento que el Espíritu Santo toma apariencia, desciende como paloma. Explícamelo si eres tan sabio. Te lo dejo de tarea para la casa. Lo déjame cerrar acá. Y dijo Dios al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme también a su semejanza. Eso estamos claros. Pero acá, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural y singular, conforme a nuestra semejanza. Como le decía, se le puede conceder también a testigo de Jehová. Pero tendríamos que leer, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero me tienes que conceder que en el solo texto que te he presentado, ni siquiera he indagado más allá porque tendría para horas, y tú no me vas a dar ese tiempo porque eres flojo para estudiar la Biblia. Mira, tienes que concederme que en una sola expresión aparece el plural y el singular. ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque esto en nuestra cultura de Occidente no se da. O hablamos en plural o hablamos en singular. Pero lo que no estás entendiendo, que en el contexto del pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo israelita, como le quieras llamar, aquí voy a hablar del pueblo hebreo. En el contexto del pueblo hebreo, se acepta en el lenguaje, en una misma expresión, los dos tipos de lenguaje que conocemos nosotros, porque ellos manejan tres tipos de lenguaje. Entiende, manejan tres tipos de lenguaje, porque hacia ellos Dios se manifestó en Trinidad en todo. Incluso la Biblia, cada acción de Dios la muestra en tres partes. ¿No lo estás entendiendo todavía? Espero que Dios te ayude. Mira, ¿qué está diciendo acá? Que está hablando en plural, porque es más de uno en cuanto a cantidad de personas, pero al mismo tiempo habla en singular, porque están en unidad de propósito, y aquí estaban en el propósito creativo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le iban a plasmar la imagen divina, que es única, que es una imagen que se plasma en tres partes, en donde hay comunión con Dios a través del Espíritu, en donde así como hay un alma que tiene voluntad, hay un cuerpo que es el depósito temporal para que podamos estar capacitados para vivir eternamente con Él. El tema es que en el lenguaje hebreo existe lo que se llama el compuesto.
Tienen tres tipos de lenguaje: el singular, plural, pero también tienen el compuesto, lo cual no existe acá en Occidente. Tú y yo siempre hablamos o en singular o en plural, pero ellos pueden hablar en plural y singular sin ningún problema. Y así se entiende este pequeño texto, del cual, si no has querido entender, ya no es problema mío, va a ser problema tuyo y te hago responsable. Y amada iglesia del Señor, al cierre de esta meditación de hoy, afirma tu fe en el Dios Trino. Hay un Padre que planificó salvación. Hay un Hijo que la ejecutó a través de su propia obra de la cruz. Con su propio cuerpo pagó la deuda. Con su propia sangre nos compró. Y con la resurrección de entre los muertos nos lleva a vida eterna. ¿Te das cuenta? Un plan en tres partes. Pero hay un Espíritu Santo que nos ha dejado un legado extraordinario, que es que para glorificar al Hijo escribió de Él, usando 40 autores. Y ahora, a través de este Espíritu revelador, entendemos que solo el único conducto a salvación es a través del Hijo para poder llegar al Padre. Amén. Que Dios te bendiga. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. En este primer gran fundamento de fe, descansamos en Dios y sus promesas, y así el mundo se esté cayendo a pedazos, usted se afirma en Cristo. Consejo: no caigamos en la especulación barata, no caigamos en los miedos que el mundo tiene, el mundo con sus miedos, la iglesia con su fe. Al diablo con el diablo, la iglesia con Cristo. El mundo se está preparando para recibir al anticristo, la iglesia se está preparando para recibir a Cristo. Los falsos predicadores del evangelio ya tendrán su parte. Sigan haciendo todas sus barrabasadas, sigan por la puerta ancha, por el camino ancho, sigan por ese carril barato de monedas inmundas, sigan, háganlo, tienen todo el permiso. Pero los predicadores que amamos al Señor, la palabra de la iglesia, jamás transemos el mensaje. Consigna y lema para el día de hoy: un Dios en tres personas prepara una iglesia para la venida al cielo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.